Muy bien, vamos a continuar. Ahora nos corresponde entonces lo que es un modelo de pensamiento reflexivo crítico sistemático. Cuando nosotros hablamos de esta forma de pensamiento, vamos a entender que va a llevar un orden específico. Y este orden, pues acá podemos establecer, ¿verdad? De forma gráfica cómo se va a desarrollar. Tenemos entonces el pensamiento como todo, ¿verdad? Todo tiene una meta, un objetivo, algo principal que nosotros queremos desarrollar, con el cual va a iniciar, ¿verdad? Teniendo una información. Al tener nosotros esta información, pues el niño, el estudiante, va a clasificar, va a agrupar, va a ordenar, va a comparar, va a observar, va a analizar, va a describir, va a desarrollar una destreza, ¿verdad? Nosotros ya sabemos ese tipo de destrezas que tenemos. Puede comparar, puede confrontar, puede analizar, puede fundamentar, va a definir, va a decodificar. Muy bien, ese es el primer paso, pero nosotros ya brindamos la información, ya dimos el contenido. Luego va a pasar a interpretar. En esa interpretación es cuando ya nosotros vamos a entender, ¿verdad? Que él va a desglosar todos los elementos y en este caso va a empezar él a abstraer. Cuando nosotros sabemos que va a empezar a abstraer, él va a seleccionar y va a interpretar esa información para ir desarrollándola, ya sea de forma mental, ya sea de forma escrita, porque ya él ya clasificó y seleccionó qué es lo que él está entendiendo. Y al desarrollarlo, él está evaluando, está interpretando, y la interpretación permite, ¿verdad?, esa comprensión de los elementos del contenido que se esté abordando o llevando acá, para llegar a una conclusión. Y la conclusión, pues, va a ser, ¿verdad?, la formación o la construcción de ese conocimiento. Acá lo plantea de otras, o en otra perspectiva. Por ejemplo, nosotros brindamos la información, posiblemente sea un problema, vamos a observar todos los elementos que nos presenta el problema, vamos a buscar una posible solución de alternativa y en esa solución de alternativa, pues él va a elegir aquella que mejor se acople a la necesidad y va a solucionar ese posible problema. No olvidando que cada elemento que nosotros vayamos a compartir, pues tiene que comprender, ¿verdad? Los elementos de conceptuales o declarativos, procedimentales y actitudinales, que esos son, ¿verdad? Los tres contenidos que nosotros tenemos que desarrollar. Entonces, acá, de forma gráfica, ustedes están dando cuenta que vuelven a estar inmersos esos tres contenidos que nosotros manejamos. El esquema al final puede ir en forma ascendente, descendente, en vertical, en horizontal, que de igual forma tenemos que desarrollarlos. Y por lo tanto, aquí nos permite observar ello. Así que nosotros vamos a entender esta forma de cómo vamos a desarrollar esos aspectos. Muy bien. Vean que el ejemplo que hace un momento mencionaba la compañera Jocelyn viene a quedar acá como anillo al dedo. ¿Qué fue lo que ella dijo? Está viendo los elementos de comunicación y me imagino que algunos medios de comunicación. ¿Qué fue lo que ella dio? Ella en un momento brindó la información, el niño empezó a clasificar, a categorizar, empezó a comprender, a inferir, pero en esta inferencia él encuentra una situación. Y él mismo menciona, ¿verdad?, que el automóvil es un medio de comunicación. Él lo tomó como instrumento específico. Si vuelvo a repetir, llega el cartero, ¿verdad? ¿En dónde va a llegar? En un auto. Si había una moto, pues va a decir el cartero llega en moto. Si hubiera visto un avión, ¿verdad? Bueno, en el avión nosotros mandamos el cargamento de cartas físicas y ahí va. O sea, pero eso fue la inferencia de él, fue la asociación que hizo. Y si nosotros somos críticos, él realmente fue más al fondo de lo que nosotros regularmente especificamos. Esto es parte de desarrollar un pensamiento crítico.
La diferencia del pensamiento reflexivo y el pensamiento crítico general, la sumatoria que hace este tema es la organización que va a llevar. Y nosotros regularmente siempre tenemos una organización en todo lo que hacemos y nosotros la conocemos ya plenamente. Dijimos entonces que nuestra organización siempre va a estar basada en un inicio, un desarrollo y un final. Todo eso comprende un proceso transversal, ¿verdad? De inicio a fin. Nosotros tenemos posiblemente hasta tenemos un diagnóstico, un preinicio, un inicio, un desarrollo, un final, un cierre. Y sobre esos 3 elementos, sobre esos 4 elementos, nosotros estamos basados en objetivos, en estrategias, en métodos, en técnicas, en metas, ¿verdad? En competencias y atraviesa las 3 fases como tal. Eso es algo transversal y por lo tanto, todo ello dice que establece el procedimiento de la destreza que va a orientar o a desarrollar ese proceso. Por eso les decía yo al inicio, ¿qué habilidades va a desarrollar el niño? Muchas. Solamente que nosotros buscamos la intención, ¿verdad? Conforme a la competencia. Pero las destrezas que el niño vaya a tener inmersas son un montón. Va a analizar, va a observar, va a probar, va a valorar, va a confrontar, va a enlistar, va a agrupar, va a clasificar, va a categorizar. ¿Qué es lo que va a hacer? Muchas destrezas. Pero una dice que va a orientar a los conceptos que van a estructurar, es decir, va a tener un análisis de primera instancia, de modo que ese análisis le permita generar otras situaciones. Y aquí habla un análisis que puede ser de modo, dice, químico, literario, político, social. Eso va a ser de acuerdo, ¿verdad? A las circunstancias o al contenido, a la información que nosotros estemos transmitiendo. Nosotros no hablamos mucho de político, no hablamos mucho de químico, filósofo, cuestiones como esas, porque esas ramas todavía no la comprende, ¿verdad? No están estipuladas dentro de los contenidos que vamos a ver con los niños. Ellos están en una etapa inicial, por lo tanto, nosotros solo vamos a abordar temas y conocimientos básicos con ellos. Ahora bien, si nosotros lo vamos a enfatizar a nosotros, claro está, nosotros involucramos ahí todas esas ramas, la sociología, la antropología, la política, el derecho, la literatura, el lenguaje, la química, la física, todas las ramas sabidas dentro de lo que es el conocimiento específicamente y que se va a desarrollar basado en un orden específico. Igual, les decía, si vamos de lo particular a lo general, vamos a tener un desarrollo. Y si lo hacemos a la inversa, de lo general a lo particular, vamos a tener un proceso. Al final, en forma ascendente o descendente, siempre va a haber un orden específico para poderlo establecer. Usted cuando realiza una receta de cocina, pues primero lo que tiene que ver, ¿verdad? Son los ingredientes y las cantidades que va a desarrollar. No, usted primero va a ir a calentar el horno y luego va a ver qué va a pasar, ¿verdad? Igual ni va a utilizar horno, ¿verdad? Entonces no hacemos eso, o sea, todo vamos desde un inicio. ¿Qué necesitamos? ¿En qué cantidades? Luego de que ya tengo mis, este, ingredientes, paso y busco mis instrumentos. Después de que ya tengo mis instrumentos, paso y me preparo yo como persona, ¿verdad? Me voy a lavar muy bien las manos, me voy a recoger el cabello, me voy a poner un mandil, me voy a poner una mascarilla, voy a utilizar guantes, voy a utilizar un gorro, una malla para el cabello, etcétera. Entonces ahí todo va paso a paso, ¿verdad? No es que les decía, ¿verdad? Primero busco los utensilios y luego voy a ir a ver la receta. No, porque no sé qué voy a preparar. Entonces, en base a la preparación del alimento es lo que yo voy a utilizar como tal. Un modelo de pensamiento crítico. El crecimiento, la eficacia y la creatividad del pensamiento está en su capacidad. Fíjense que nosotros nos vamos a basar en 3 elementos fundamentales que va a tener el pensamiento crítico. Uno, en el conocimiento de la esencia como tal, el conocimiento así pleno, en la creatividad y en la resolución.
en un momento determinado la creatividad de cómo yo pueda establecer ese conocimiento. Y luego, si me genera a mí una problemática en la resolución del mismo. Y ahí es como está involucrado esa parte, ¿verdad? De la crítica que tiene ese conocimiento. Acá dice, el crecimiento, eficacia y creatividad del pensamiento está en la capacidad para el continuo autoexamen, autocrítica, autocontrol. Eh, Acá todo es auto porque depende de la persona que lo va a realizar. Yo les decía la vez anterior, yo no puedo hablar de experiencias que no me competan a mí directamente, sino son ustedes. Ya ustedes lo bueno es que están, les decía, ¿verdad? Experimentando esa situación. Ya ustedes están teniendo una vivencia real y plena de lo que nosotros estamos hablando. Ya no, usted ya no tiene solo el concepto teórico, ¿verdad? Sino ahora usted tiene una práctica. Y eso es lo mejor de todo. Entonces, en este esquema de representación, permite observar el desarrollo de las capacidades que conlleva a poderlo establecer. Y dijimos, miren, cómo cada modelo lo presenta en distinta forma, pero al final todos llevan a un mismo punto. Primero hacemos la metacognición. ¿Qué significa crear la metacognición? El pensamiento crítico y las dimensiones que tiene. Muy bien. La metacognición es la asimilación del contenido dentro de nuestro cerebro, pero para ello existe un proceso. Dijimos entonces que la metacognición la vamos a desarrollar primero cuando tenemos un conocimiento previo. Y entonces ese conocimiento previo nos permite a nosotros llevar a un conocimiento nuevo. De ese conocimiento nuevo lo unimos al previo y generamos un nuevo conocimiento. Un conocimiento nuevo que nos va a llevar a nosotros a un pensamiento crítico. Podríamos establecer en lógica, en lo sustantivo, en lo contextual, en lo dialógico o en lo pragmático. Y vean cada uno de estos elementos. Lo lógico me va a establecer a mí la sustancia elemental ordenada del pensamiento. Lo sustantivo me va a establecer a mí aquellas cualidades que establezca el conocimiento. Y en algún momento esta parte sustantiva me va a expresar a mí cualidades que me van a generar una mejor idea de este pensamiento, de este conocimiento. La parte contextual me ubica en la situación, en el lugar, en el momento, en la época, en la fecha o bien sea donde se desarrolla. Por ejemplo, nosotros a nivel cultural vamos a establecer que Guatemala posee varios idiomas y que el idioma oficial es el idioma español. Y sumado a ello, ¿verdad? Está establecido los idiomas mayas y también está el idioma xinca y el idioma garífuna. ¿Será que esto existe en otro país? ¿Consideran ustedes que puede existir en otro país? A ver, teacher Rosemary, ¿usted qué cree? ¿Será que esto va a surgir en otro país sobre estos idiomas que yo hablé? Sí, sí. ¿Sí? ¿Usted considera que sí se va a dar? A ver, vuelvo a formular la pregunta. A ver, teacher, Jocelyn, ayude a teacher Rosemary. Dice claramente, contextual, y la pregunta es, en Guatemala el idioma oficial es el idioma español, pero se suman los idiomas mayas, que son los 22 idiomas, y se suma el garífuna y el xinca. ¿Ustedes creen que en otro país también se establezca la misma situación? Tal vez no, sí. No, definitivamente no, porque recuerden que en los Estados Unidos el idioma oficial es el inglés y entonces ellos no tienen nada que ver con nuestra cultura. Ellos no tienen nada que ver, por ejemplo, con la cultura maya, la xinca, la garífuna, entonces no tiene relación.
solamente va a tener relación aquí en nuestro contexto, en nuestro territorio, porque pertenecen a nuestra cultura. Y así es como nosotros vemos esa dimensión del pensamiento crítico, cómo se establecen estas bases y vamos a desarrollarlo. Nuevamente, esta parte de dialógica, es decir, el diálogo de la lógica, la estructura fundamental, la estructura teórica que presenta, pues definitivamente solo la comparte en el contexto y la práctica va a ser también la misma. Por ejemplo, ustedes que manejan hoy en día, gracias a Dios, ya el CNB, se han dado cuenta que el idioma materno es un elemento que también nosotros vamos a promocionar dentro del desarrollo de la educación. Y este regionalizado, según el departamento, es como usted va a manejar ese idioma. Por ejemplo, aquí el idioma materno establecido para Quetzaltenango es el quiché, ¿verdad? Porque ese es el idioma establecido. Para Sololá va a ser el sutuil. Y así, entonces vamos a encontrar que el idioma va a estar establecido, la práctica va a ser desarrollada según el contexto en donde nosotros nos involucremos. Este es solo un ejemplo. Ustedes, pues claro está, ¿verdad? En todo su contenido van a encontrar ustedes esa parte de los ejemplos que estamos abordando. Tenemos el pensamiento eficaz y creativo, que es el que se va a desarrollar, el ponerse a pensar, ¿verdad? Y acá yo ya los puse a pensar un ratito a ustedes, cómo desarrollan esa parte. Esta capacidad de pensar nosotros siempre la vamos a desarrollar en todo momento y en todo lugar. Cuando pensamos, estamos generando un aprendizaje. No. Y aquí viene otro esquema, dice, llamamos pensamiento crítico a la capacidad del pensamiento para examinarse y evaluarse a sí mismo o el de otros. Y cuando nosotros valoramos el conocimiento de otra persona, cuando utilizamos teorías, ¿verdad? Que no hemos nosotros investigado, no hemos creado. Entonces, regularmente ese conocimiento, ¿verdad? Pertenece a otra persona. Acá dice, el pensamiento crítico comprende entonces, dijimos, la lógica, lo contextual, lo pragmático, lo dialógico, lo sustantivo. Eso es lo que nos permite a nosotros crear un pensamiento crítico. Claro está, vamos a encontrar que van a haber muchos otros elementos, no solamente ellos, pero dentro de los mismos, acá está establecido estos. Dijimos que la lógica, la capacidad de examinarse en términos de claridad, conceptos y coherencia, la validez, ¿verdad? Definitivamente, eso es lo que a mí me lleva, la lógica, la validez que tenga, la verdad que pueda establecer. Yo no les voy a decir, ¿verdad? A ustedes que vamos a llamar al día cuando esté claro, ¿verdad? Con la luz natural noche y cuando esté oscuro vamos a llamarle día. O sea, no tiene lógica porque ya está establecido un pensamiento, un concepto, una teoría de cómo se le llama. A la claridad del sol le vamos a llamar entonces día, ¿verdad? Si fue estipulado por Dios y a la oscuridad le vamos a llamar noche. Ahí no cambia, la lógica lo indica, lo establece. La parte sustantiva les decía la capacidad de examinar en un momento determinado a los términos o conceptos, la coherencia, la validez, el razonamiento, las características, las clasificaciones, las reglas y todo lo que en un momento determinado nosotros podamos establecer. Por ejemplo, eh, en un momento determinado, ¿verdad? La ley establece que aquel que atente contra la vida de otro ser humano va a ser penado contra la ley. Eso ya está escrito, no me lo inventé, es algo sustantivo, es algo que ya está desarrollado. Pero nadie va y sale, ¿verdad? Ojalá y me encuentre alguien para ver si me lo he hecho, ¿verdad? O sea, no, eso no existe. Y pasa en un momento determinado en aquellas personas, ¿verdad? Que no tienen, pues, el uso del razonamiento lógico y crean maldad. Y entonces, ¿qué pasa? La ley ya está escrita. Entonces, quien comete un delito como esos, pues va a la cárcel. Simple y sencillo. En lo contextual, les decía, la capacidad de la relación con el contenido biográfico. Pues aquí yo les voy a decir, ¿verdad? Y siempre les he dicho a ustedes, nosotros conocemos a los animalitos, por ejemplo,
al gato, al perro, a los pollitos, por ejemplo, ¿qué les podré decir? Un pony, un caballo, un elefante. Pero ¿será que nosotros acá en nuestro zoológico hemos visto realmente a un tiburón? Hemos visto nosotros, por ejemplo, a un megalodón, ¿verdad? Definitivamente no. Esto está fuera de nuestro contexto. Posiblemente aquellas personas que viven han visto a los tiburones, han visto una ballena, han visto un delfín. Nosotros lo vemos en figuras, pero nuestro contexto no está situado directamente. Claro está, aquí voy a hacer la aclaración. El hecho de que no esté en nuestro contexto no significa que no exista, sino el contexto es la asociación del lugar geográfico, territorio, clima, ambiente social, etcétera, que nosotros vivimos. Pero no significa que no vaya a existir. La dialógica, capacidad para examinarse con relación al pensamiento de otros. Y aquí definitivamente es el respeto, ¿verdad?, al pensamiento de la otra persona. Es que mire, señor Rosemary dice que, pues definitivamente existen consonantes y vocales, y las relevantes son las consonantes, porque sin ellas no podemos hacer la combinación, ¿verdad? La vocal sigue siendo A, E, I, o U, pero señor Rosemary dice que no, que las principales son las vocales, ¿verdad? Y no las consonantes. Entonces acá pues vamos a encontrar puntos de vista distintos, opiniones que en un momento pues van a ser válidas. Y no vamos a determinar, ¿verdad? En esta parte dialógica, bueno, es que definitivamente la cebra es negra y tiene rayas blancas. Y eso nos dijo señor Rosemary, pero señor Jocelyn dice que no, que la cebra es blanca y que tiene rayas negras. Aquí definitivamente vamos a mediar entre esa situación. Y la pragmática, todo lo que tenga que ver con la práctica, el desarrollo de llevar a ser. La capacidad para examinar en términos de fines e intereses que busca el pensamiento en las consecuencias que produce al analizar las luchas de poder, las pasiones que en un momento determinado le lleven al responsable, ¿verdad?, del pensamiento. Y estas prácticas pues también van a ir dirigidas al contexto. Les decía a los de turismo, y miren, a mí me gusta mucho asociar todo lo que hago. Le digo al de turismo, usted tiene que conocer todo lo que en un momento le genere a usted una promoción de turismo, usted venda todo, todo, véndalo. Y le decía yo ayer, bueno, ayer se celebró el Día de la Cruz, pero si yo me voy a encontrar con una persona, por ejemplo, cristiana evangélica, me dice, ay no, Jesús, eso no es correcto, eso es del diablo, ¿verdad? Y me voy a encontrar yo con una persona que hable de la cosmovisión maya y me va a decir, es que mire, la cruz representa los nahuales y representa, y yo voy a decir, ay no, eso es peor, ¿verdad? Es más del demonio todavía. Entonces, no, o sea, todo representa una práctica de acuerdo al contexto que se tenga. Y por eso es dialógica, porque tenemos que mediar, en este caso, pues tenemos que respetar, ¿verdad? La creencia, la práctica, el desarrollo cultural de cada ser humano. Y ahí es de cada ser humano. Por eso ustedes han escuchado mucho y les he mencionado que cuando nosotros iniciamos clases regularmente siempre hacemos una oración. Y en la oración, pues yo siempre les he dicho, ¿verdad? Respetando el credo que usted profese, usted puede ser, creer en Buda, creer en Alá, creer en Dios, creer en Ajau, creer en no sé, lo que usted quiera. Y es más, usted no cree en nada, ¿verdad? Es válido. Pero yo, respetando esa creencia que usted mantenga, pues voy a hacer la oración, ¿verdad? Entonces, ahí viene esa parte de mediación contextual que nosotros tenemos que hacer. Esto es lo relevante de un pensamiento crítico. Esas son las formas que tendrían que establecerse. Miren, si nosotros fuéramos personas con pensamiento crítico, no tuviéramos conflictos. Porque entonces, por ejemplo, tendríamos que escuchar a las personas del Valle de Palajunoj, ¿verdad? Porque ellos no quieren el POT y que en cierta forma ellos tienen razón y tenemos que escuchar al alcalde, ¿verdad? Porque eso no lo impuso él, sino es una regla, una norma establecida, instaurada, ¿verdad? A nivel nacional. Entonces, cuestiones como esas son parte de un pensamiento crítico establecido. Muy bien, niñas, jóvenes, Alejandro, ustedes me indican si hay alguna duda con respecto al tema.
No, señor. No, señor. Muy bien. Entonces me voy a quedar hasta acá. Y por favor, pues desarrollen su resumen en estos minutos que nos quedan. Y miren, solo con observar a veces los mismos esquemas, ¿verdad? Que presenta el documento ya nos hace alusión, nos hace un recordatorio de lo que hemos venido abordando. Trabajemos, por favor. Señor, ¿de qué página? ¿Qué página tenemos que hacer el resumen? Muy bien, comenzamos en la página 4, en donde tenemos el pensamiento crítico como un sistema. Acá tenemos un modelo de pensamiento reflexivo sistemático que está en la página 4. Esto fue lo que vimos de inicio y abordamos a la página número 5 y la página parte de la 6, donde termina la pragmática del pensamiento. Hasta ahí solamente, en la página entonces 4, 5 y 6, pero de las 6 solamente la parte de la pragmática, por favor, que sería este fragmento únicamente. Hasta aquí, de la página 6 solamente. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, de la página 4 a la 6, ¿verdad? Así es.
Muy bien, jóvenes, que tengan una feliz tarde. Nos escuchamos, primero Dios, el